A través de los tiempos, la democracia se ha convertido en un término bastante usado por todos los políticos. Inclusive Hitler y Mussolini, que implantaron terror durante el siglo XX, hablaron de democracia. ¿Pero realmente sabemos qué es democracia? Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Yo creo en la definición original, sencilla y práctica, que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y lo único que hemos tenido aquí ha sido el del, o sea, el origen ha sido democrático, no ha sido por, el pueblo no se ha integrado al gobierno y mucho menos ha sido para. La democracia es una aspiración, es una forma de vivir, es una aspiración hacia la justicia, no es un sistema de gobierno, es una actitud. Y que para obtenerla, este fin, esta meta, se adopta una organización determinada, que se basa, primero, en el reconocimiento de la soberanía popular, que se expresa mediante la votación. Segundo, en la participación ciudadana por lo mismo. Tercero, en el establecimiento y respeto a las libertades fundamentales. Libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de expresión del pensamiento, libertad de comercio, etc. Las libertades en general. ¿Qué es la democracia? En buen romance, en palabras sencillas, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es mejor, aunque patalee como patalee en el Ecuador, que las dictaduras. Gobierno del pueblo significa que el gobierno debe ser democrático en su origen. Tiene que ser votado en elecciones, no puede ser un golpe militar el que lo constituya. Gobierno por el pueblo significa respetando la Constitución, las leyes, la participación ciudadana. Gobierno para el pueblo significa que el objetivo final sea el bien común de los ciudadanos. Una democracia es un sistema político que se sostiene en el cumplimiento de la ley. La democracia definitivamente es el mejor sistema de vida que tenemos actualmente los seres humanos. Para mí es el único modo en que debemos vivir y trabajar en este país. Tenemos una democracia chueca, donde el único representante real de la democracia es la democracia participativa del pueblo en el voto, que es una parte de la democracia. Solo el Ejecutivo representa la democracia viva del pueblo. Los otros poderes del Estado, como en ningún caso existe en América Latina, en Ecuador sí, están totalmente secuestrados. Desde mi punto de vista, la democracia es una forma de organización de la sociedad en la cual se permite y auspicia un alto grado de participación popular en la toma de decisiones políticas dentro del Estado y en la distribución de los bienes y servicios de naturaleza económica y social que se producen con el trabajo colectivo. La democracia es una meta a la que hay que aproximarse, a sabiendas de que nunca se la alcanzará plenamente. La democracia nos muestra el camino por donde debemos ir, pero la democracia perfecta, en la que el gobierno se ejerce el poder sobre sí mismo, no existe en ninguna parte del mundo. Lo que hay es mayores o menores aproximaciones al modelo democrático. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, entendiendo que es una forma de gobierno, no de libertinaje. Es la oportunidad que tenemos todos para ejercitar nuestro libre albedrío de acuerdo a las leyes y a la Constitución, a través de nuestra propia motivación y a través de lo que hagan los representantes legales de las funciones del Estado. Derecho. Son las normas jurídicas obligatorias que rigen en la vida de todos los ecuatorianos, limitan nuestro círculo de acciones y nadie puede oponerse a ellas. Son aquellas que determinan la igualdad de oportunidades y participación popular, es decir, sin el derecho no puede existir democracia. ¿Es justo y correcto que el derecho deje de ser para todos y sea solo para unos cuantos? ¿Se le puede llamar un Estado de Derecho a un país donde las oportunidades y condiciones para tener una vida honrada y decorosa son para unos pocos privilegiados? ¿Será que nuestro país vive bajo esa injusticia social, más allá que en la Constitución diga que somos un Estado de Derecho? ¿Qué opinan ustedes? Parte importante de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Es una parte importante de la democracia el sometimiento del Estado al derecho.
para que obedezcamos no a los caprichos personales de nadie, sino a la voluntad impersonal de la ley. Es relativo si miramos las atrocidades que se cometieron en otros gobiernos, y no estamos hablando de gobiernos remotos en la historia, como el de García Moreno, como el de Alfaro, Ventimiglia y otros violentistas del poder. Estamos hablando de administraciones más cercanas, donde los mandatarios hicieron uso y abuso del poder, violentando los derechos humanos de los ciudadanos. Aquí existen derechos para los poderosos y por lo tanto no hay un sistema de derechos humanos universales para la población del Ecuador. Por lo tanto tampoco hay democracia, que es lo que analizábamos antes. Si los derechos humanos están en función de cuánto poder tiene la gente, no de cuánta igualdad reina entre ellos, por supuesto no existen para todos y nunca van a estar vigentes. Yo creo que en este país se respetan los derechos humanos y se respeta al pueblo por parte de algunas autoridades y personas, y no se respetan los derechos humanos y no se respeta al pueblo por parte de otras autoridades y personas. Hay casos y casos y no se puede generalizar ni lo uno ni lo otro. Dejemos el tema de democracia a un lado, ya que por el momento debemos recordar que este tema es solo una parte de la política y que para gobernar un país no es suficiente que el pueblo elija a sus representantes. También es necesario un sistema de gobierno, en este caso la República, el cual divide el poder en tres partes. El objetivo de separar el poder es contrabalancear cada uno de ellos, es decir, que todos estén al mismo nivel y que todos puedan controlarse entre ellos mismos. Nos referimos a que ninguna decisión importante del país pueda ser tomada sin el consentimiento de los tres. De esa manera no habrá un exceso de poder por parte de ninguno de ellos. Estos poderes son el Ejecutivo, que lo encabeza el presidente y su gabinete, que tiene de función administrar el país, manejar las Fuerzas Armadas, controlar relaciones exteriores y otras funciones más. El Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos jueces, se encargan de implantar justicia e interpretar toda ley o decreto presidencial como constitucional o no. Se supone que este poder debe ser el más limpio de todos. Nos referimos a que no debería existir ningún interés político o económico. Los jueces solo deberían dedicarse a juzgar e implantar justicia. ¿Qué podría acontecer si los jueces obedecen a intereses de partidos políticos o a sus propios intereses? ¿Podría ocurrir un nivel de corrupción tan alto que el país perdería completamente su rumbo? Una república tiene como uno de sus componentes, en verdad, tres poderes al mismo nivel y con contrapoderes, con lo que los norteamericanos llaman checks and balances, es decir, que haya la posibilidad entre ellos de generar equilibrio y entre ellos de tener autocontrol. Hecha esa aclaración, yo pienso que la corrupción en la Corte Suprema es consustancial a su nominación. Y en el momento en que se cambie su nominación y sea por concurso no solo de mérito, sino de oposición, y los postulados no provengan del Congreso y tampoco tengan una relación directa, indirecta nunca va a ser posible evitarlo, directa con los partidos políticos, y sean sometidos finalmente a un escrutinio popular, como son los jueces de la Corte Suprema en el Congreso de Estados Unidos, en donde durante varios días sostienen lo que llaman hearings, o sea, audiencias, en donde se analiza su competencia, por un lado, profesionalmente, y su récord, por otro lado, personalmente. Vamos a ir con el tiempo, a ir configurando una Corte Suprema que imparta justicia y no favores. Pero ese proceso comienza por la forma en cómo se estructura el Poder Judicial. Pero también el gobierno de Lucio Gutiérrez deslegitimó. ¿Por qué? Porque él ya rompió la Constitución antes. Rompió la Constitución al convocar a un Congreso extraordinario para que se nombre la Pichicorte, que a su vez fue la que dictó las nulidades. Esas fueron una serie de golpes de Estado de ruptura de la Constitución, de manera que la Constitución no lo protegió a él en un momento determinado. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia no puede ser débil, ni puede ser fuerte. La justicia tiene que ser justicia y se ejercita a través de la función judicial, que no puede ser mala por sí misma. Es mala o es buena dependiendo quién ejercita
la función judicial. ¿Y que hay jueces corruptos? Claro que hay jueces corruptos, pero también hay jueces honestos. Entonces la función judicial, la justicia no puede ser mala. Lo que hay es malos jueces, como hay también malos y buenos en otras funciones del Estado. El último poder es el legislativo, representado por el Congreso. Su función es legislar y fiscalizar en el país. Este poder debe realizar leyes que beneficien al país y fiscalizar las instituciones para verificar su funcionamiento e investigar cualquier sospecha de corrupción. Pero ¿qué sucede cuando los diputados o legisladores no fiscalizan ni legislan y se dedican a hacer otras cosas como estas? Me pregunto, ¿cómo es posible que el Congreso haya perdido toda credibilidad frente al pueblo? ¿Qué pasa, pues? Voy a respetar a los legisladores, Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Fui atacado por la espalda por un diputado del PRI. Esto es una guerra y yo no sirvo para soldado, yo no sirvo para enfrentarme con Otra vez violencia. el sistema de elección. No hay elecciones primarias en los partidos, no las hay ahora en los movimientos sociales. Los requisitos son en muchos casos demasiado flojos a pretexto de que cualquiera puede ser legislador, pero la razón principal está en que no hay lo que los gringos llaman accountability, o sea, rendición de cuentas. El diputado no responde a la zona que dice representar, sino al dueño del partido. En el momento en que se cambie el sistema de nominación de diputados, la función de ellos va a mejorar. Y en el momento en que se divida su tarea en dos áreas, la fiscalización para los que tienen de 25 en adelante y la legislación, porque ahí es vital la experiencia, para los que tienen de 35 en adelante. Son apenas dos de las reformas que creo que habría que hacer para mejorar el componente de diputados del Congreso. Lo otro, por supuesto, tiene que haber una revocatoria de mandato para ellos y una verificación periódica de su nivel de bienes versus su nivel de ingresos. Es el mal comportamiento de los legisladores, los escándalos de corrupción, su impreparación, su ignorancia, su actuación opaca dentro del proceso legislativo. Esa es una de las... Yo creo que la causa principal del descrédito del Congreso. O sea, no es el descrédito de la institución, y menos de la división de poderes, como teoría para evitar la concentración del poder en unas solas manos, sino que es un problema de conductas de los actores de la vida. El problema del Ecuador es que, claro, los partidos políticos, yo diría que salvo Izquierda Democrática, son verdaderas mafias, sometidas a la voluntad de una sola persona, que está eternamente de dueño del partido. Eso ha desacreditado a los partidos. El Congreso en todas partes del mundo es integrado por aquellos que el pueblo democráticamente elige. Y el Congreso, que se llama Parlamento, que viene de parlar, que es hablar, no puede tener la tranquilidad de otras instituciones porque el Congreso es el espacio de debate de la sociedad. Ahora, de allí que ese debate se lleve a situaciones reñidas con la ley, o que se use la calidad de diputado para ejercitar actividades reñidas con la ley o fuera de lo que intrínsecamente es un diputado, esa es otra cosa. Pero otra vez, el Congreso como institución es parte del trípode de la democracia, no puede ser malo. Malos son los malos diputados. Otra cosa muy distinta. Bueno, el Congreso ecuatoriano nunca ha sido otra cosa que una cueva de Rolando, ¿no? Donde se juega con los conceptos de ley, de justicia, de administración, de legislación,
cambio de dinero. El funcionamiento del hombre del maletín y la representación de legisladores en relación a grupos económicos poderosísimos del país y del extranjero hace que la legislatura ecuatoriana se haya convertido en un mercado. Es una de las instituciones más desprestigiadas del Ecuador, que bien valdría pensar en disolverla. Para manejar un país no solo se necesita democracia. Sin duda, para que una nación pueda marchar correctamente necesita de una buena economía, es decir, que haya trabajo, buenos sueldos, precios accesibles para todos. Si no existe esto, no importa que el pueblo haya elegido a sus representantes, este vivirá en extrema pobreza y sin solvencia económica. Hay dos teorías económicas que han regido al mundo desde hace más de un siglo. Primero veremos el capitalismo, un sistema cuya ideología es la capacidad de producción. Entre más produzca un país, mejor le irá. Otra creencia es la libertad de empresa, es decir, que el gobierno básicamente no le prohíba nada a las corporaciones. Esta ideología también es conocida como neoliberalismo. Para los neoliberales es importante que el gobierno se abstenga totalmente en el andar de las compañías. Su objetivo es que la economía del país sea manejada por el sector privado, es decir, la banca, empresas o industrias. Países que usan este sistema se podría decir que son los más ricos del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, países de la élite económica. En teoría, producir es una buena forma de mejorar la economía de un país. Pero ¿qué pasa cuando las empresas, al tener tanta libertad, realizan actos de corrupción y en vez de enriquecer al país, solo enriquecen sus propios bolsillos, mientras la mayoría del pueblo muere de hambre y no tiene ni para comprar una rodaja de pan? O podemos ir más allá. Mientras existen países millonarios, hay otros que a duras penas tienen asfaltado y medios de comunicación. Países que pareciera que vivieran en el siglo XIX y no en el siglo XXI. Por ejemplo, los países de África y algunos de Asia, que aún viven en extrema pobreza. En nuestro país, la mayoría de los gobiernos han sido de derecha o de política neoliberalista. El político que habló de esto por primera vez en el Ecuador fue León Febres Cordero, quien junto a su partido han sido los mayores representantes de derecha en nuestro país. Luego Sixto Durán Ballén, quien junto a Dajic llevaron al país a una corriente aún más neoliberalista. Pero fue la derecha lo que llevó al país al caos, cuando ocurrió el feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad, cuando unos banqueros se robaron todo el dinero gracias a que Maguad cerró los bancos. Este hecho dejó a los bancos sin liquidez y a muchas personas sin sus cuentas bancarias. Debido a la alta inflación y la dolarización, el costo de vida aumentó como nunca antes. Muchos bancos cerraron, al igual que muchas empresas. Todos estos factores llevaron a la mayor crisis económica que el país ha sufrido en los últimos años. ¿Podría ser que el neoliberalismo o capitalismo podría causar riqueza económica en un país, pero concentrándose en las manos de unos pocos? ¿Acaso esta desigualdad tan grande es justa? ¿Hasta qué punto la falta de regulación del gobierno sobre las empresas puede afectar en la economía de un país? ¿Fue la política y economía capitalista lo que llevó a un país sumamente rico a la pobreza en la que vive actualmente? Yo creo que el neoliberalismo es un causante contemporáneo. Yo creo que la infancia histórica de nuestros pueblos es lo que hace que no esté consciente de todos sus derechos ni de todas sus obligaciones. Somos pueblos jóvenes y en consecuencia solo engendramos democracias frágiles. Y esa fragilidad y esa inocencia democrática por parte de nuestro pueblo es lo que conjuga el estado de cosas contemporáneo. La Constitución de 1979, que estaba vigente, es una asamblea neoliberal, es decir, entrega el poder a los grupos económicos y políticos bien conocidos. Para el usufructo, las leyes se las entregan, hagan lo que les da la gana. Levantaron los controles de bancarios, dijo, a ver, roben, y se produjo y además garantizan la impunidad. ¿Quién está preso ahora de banqueros corruptos? Ya hecho esto, la derecha se dio cuenta de que era necesario hacer más fuerte la dominación. Y hace la elección, entrega la asamblea a Hurtado, que es el más recalcitrante derechista. ¿Para qué? Para hacer mucho mayor la entrega. Por eso es que nos dio una partidocracia y agotó el sistema.
El sistema está agotado. En este momento no hay instituciones que funcionan. El capitalismo puro o el neoliberalismo puro es una utopía, y además una utopía injusta. Y el socialismo puro de cualquier siglo es otra utopía infantil, porque ninguna de las dos se da. Lo que cabe en el mundo moderno de hoy es darle al mercado un espacio, darle al Estado un espacio, y a la solidaridad efectiva, que no es declamativa, sino que hace bien a los pobres en realidad, otro espacio. Y conjugar los tres en una economía social de mercado, que no es otra cosa que lograr una sociedad educada, formada, informada, sana y segura, capaz de generar gobiernos que a través de la confianza, la inversión, la producción y la exportación puedan generar bienestar y empleo y recibir los tributos suficientes para, con esos tributos bien administrados, gastando poco, invirtiendo mucho, servir a los pobres, especialmente en materia de seguridad, educación, salud y obra pública. Eso es lo que yo practico, no es lo que yo creo, es lo que creo y lo que practico. Siempre se ha gobernado por la derecha y con la derecha, y aún ahora es otra derecha la que está metida con Correa. Es decir, cambiaron los derechosos que hacen negocios, primero. Segundo, sí creo que las teorías más que las prácticas, porque las prácticas nunca se han llevado aquí al cumplimiento, de la novedad neoliberal es una de las responsables del descalabro del Estado. Por ejemplo, la última Constitución abrió el camino a las privatizaciones y casi no hubo ninguna. Y sin que haya habido ninguna, hay ya un desastre. El Fondo de Solidaridad se creó para recibir la plata de las empresas del Estado que se vendan, es decir, que se privaticen. Y Pacivixtel sigue siendo pública, y Andinatel sigue siendo pública, y más bien se creó una tercera operadora celular que es Telexa, que es un escándalo público, ha perdido $200 millones en apenas 4 o 5 años. Entonces, más que el modelo, son quienes administran al modelo y a la vez quienes acceden a esa administración por problemas como los que estamos analizando, por falta de selección, por mala nominación y por falta de concursos y de impugnaciones en ese tipo de candidaturas. La derecha tiende a dominar económicamente a las sociedades. La derecha acumula poder económico en forma de empresas, de bancos, de financieras, de propiedad de grandes latifundios, etcétera, etcétera. Y a través de esto, la derecha mantiene una dominación sobre la sociedad. Es decir, ejerce lo que se conoce como el poder económico. El otro sistema económico es el socialismo. Esta ideología toma fuerza en el siglo XIX gracias a las ideas revolucionarias de Karl Marx. Este sistema busca igualdad, justicia y regulación económica, es decir, que el Estado maneje la economía correctamente para el beneficio del pueblo y de igual forma dar libertad al mismo. De países socialistas hay muchos buenos ejemplos. Canadá, con un nivel de vida muy alto y productivo. Brasil, con ciudades modernas y productivas como Sao Paulo y Río de Janeiro. Suecia, con un sistema socialista que, aunque cobre impuestos muy altos, da servicios básicos de primera calidad. Inclusive Inglaterra y Francia usan un sistema socialista para la educación y la salud. Pero ¿qué ocurre cuando el socialismo se convierte en una idea utópica llamada comunismo, que busca eliminar las clases sociales y que todos sean iguales? Algo irreal e imposible, claro está. Esa idea provocó gobiernos dictócratas, crueles y sobre todo pobres. Por ejemplo, Cuba, bajo el poder de Fidel Castro, un dictador que se le subió el poder a la cabeza y hundió a un país a la pobreza y esclavitud total. A la Unión Soviética, que implantó un régimen militar y déspota contra su propio pueblo bajo el mando de Joseph Stalin, acusado de matar más personas que el mismo Hitler. Y tal vez el más criminal de todos, la China Roja de Mao, un hombre sin compasión que sometió a sus propios compatriotas a torturas sin ninguna clase de humanidad. Pero finalmente el comunismo perdió credibilidad con la caída del muro de Berlín en 1989, un muro que separó a Alemania por más de 20 años debido al aislamiento comunista y la opresión del mismo. Pero fue la voluntad popular lo que sepultó al marxismo definitivamente. En nuestro país ha habido pocos gobiernos de izquierda. El de Rodrigo Borja fue el más representativo, pero no el más fuerte, ya que su ideología no logró tener continuidad. Y ahora el gobierno de Rafael Correa, que está siguiendo un despliegue socialista junto a la cabeza de este movimiento, el coronel Hugo Chávez.
Pero ¿será el socialismo una solución a la pobreza que vive el Ecuador? ¿O tal vez el paso final a la miseria? Sí, el izquierdismo es una vocación de cambio social, es decir, de cambio en las estructuras y en las maneras de organizarse de la sociedad para tornarla más justa y equitativa, especialmente desde la perspectiva económica. Ahora, hay, yo diría que dos grandes corrientes de izquierda. La una corriente es autoritaria. El marxismo siempre propuso una izquierda autoritaria, es decir, una izquierda de partido único, de violación de los derechos humanos de los opositores. Yo creo que es solución en muchos aspectos. Parecería que con la caída del muro de Berlín, con la terminación del Estado comunista soviético, habían terminado las posibilidades de una mayor justicia social para las sociedades contemporáneas. Yo no creo eso. Pienso personalmente que es un anhelo, es un sueño humano llegar a instancias de equidad y de justicia para todos. Desde ese punto de vista, mientras existan clases sociales, mientras existan ricos, supremamente ricos, y pobres, infinitamente pobres, hay margen no para la utopía, sino para la lucha de los pueblos por conseguir un estado de mayor equidad y de justicia. Bueno, el presidente ha dicho que hay mucho socialismo en el siglo XXI. Yo conozco un solo socialismo, el de toda la vida. Y si ese socialismo es el que está anclado en el pasado, ese socialismo no ha funcionado, ni ha traído empleo ni bienestar a nadie. Si ese socialismo, entre comillas, es una adaptación a la realidad del siglo XXI y es lo que practican, por ejemplo, en España y lo que practican en Chile, entonces ya estamos hablando, si queremos ponerles el mote de socialistas inteligentes que saben qué hacer y que saben cómo dejar producir y cómo servir. Eso podríamos aplicarlo no solo al socialismo, al comunismo chino también, al comunismo ruso de 1917 de ninguna manera, a lo que dice el señor Heinz Dietrich de ninguna manera. El señor Heinz Dietrich está más perdido que el lío de Lindbergh. Yo creo que el socialismo debe reivindicar dos cosas que no tiene el capitalismo, la justicia y la solidaridad, y del capitalismo debemos proveernos los socialistas de dos cosas que solo tiene el capitalismo: la productividad y la eficiencia. Un sistema socialista es aquel que pone la riqueza que crea en función de la mayoría, no de la minoría, y necesita herramientas capitalistas, sin duda. Y ya hay varios modelos en América Latina, así que no hay mucho misterio con eso. El más conocido es Chile, otro que se está ensayando es Brasil, y uno que se le acerca bastante, diría yo, aunque no se denomina socialista, es Costa Rica. Borja fue muy joven al poder, sin prepararse, sin equipo, creo yo, y entonces tuvo temor de hacer las reformas, teniendo como ningún presidente todos los poderes en sus manos, porque él tuvo por primera vez el Congreso una mayoría aplastante, pero se mantuvo inerme por temor, creo yo, por cálculo. Él quería que su partido sobreviva, por incapacidad más bien, digamos, pero incapacidad por falta de experiencia, porque en definitiva Borja es un hombre preparado, pero repito, no se atrevió a hacer las cosas. Correa tiene la recta intención de hacer los cambios políticos, pero también es muy arrogante, es infantilmente arrogante. Él ha estado en campaña electoral desde que fue candidato a la presidencia de la República, luego promoviendo la consulta, hoy la asamblea, y después promoverá la aprobación de la Constitución, etc. Un presidente en permanente campaña electoral, que sufre de un descontrol de la lengua, porque él dice y no hay quien lo detenga. No está siguiendo el camino para el verdadero, que no hablemos de cambio, no necesitamos una transformación del sistema,
una transformación de la estructura del Estado. Lógicamente, la democracia tiene un opuesto. Este es la demagogia. La demagogia se apoya en las masas, favoreciendo y estimulando sus ambiciones más descabelladas, los sentimientos decadentes y elementales. Esto se produce mediante fáciles e ilusorias promesas, imposibles de mantenerse. A la demagogia también se la puede llamar populismo. En el Ecuador ha habido bastantes ejemplos de populistas, es decir, políticos que han usado la retórica como su mayor arma para capturar votos del pueblo. Tal vez el populista más representativo del Ecuador fue el doctor José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente del Ecuador gracias a su gran capacidad de oratoria. Y cabe recitar su frase célebre: «Denme un balcón y os daré una presidencia». La otra gran figura populista de nuestro país fue Jaime Roldós Aguilera. En las elecciones de 1978 aparece como un completo desconocido y gana gracias a una gran atracción popular. Fueron sus discursos los que llevaron a Carondelet. Donde impera la injusticia, sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos. Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Tal vez el populista más demagogo de todos fue Abdalá Bucaram. Él prometió el cielo al pueblo. Dirigió su lucha contra la llamada oligarquía, pero al llegar al poder, su gobierno fue compuesto por la oligarquía que él tanto insultó, y al final, su gobierno de poca credibilidad terminó con su revocatoria. Tungurahua, un solo toque. Primero Dios, luego la familia, luego los pobres. Y el último representante populista de estos últimos años fue el coronel Lucio Gutiérrez, quien usando la frase de no a los mismos de siempre y que derrotaría a la oligarquía, llegó al poder. Pero ya en el poder fue otra historia. Los mismos de siempre seguían en el poder, cometió actos inconstitucionales y, claro, favoreció a la tan atacada oligarquía. Todo esto llevó a su derrocamiento y a estos eventos. Soy un dictócrata. ¿Es el populismo la peor desgracia que puede ocurrirle a un país? Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas. Él inaugura una tarima extra, es decir, el estilo de tarima en el más alto nivel. Es el más grande actor. Abdalá Bucaram es un actor nato. La última presentación, vea usted, era contra el presidente de la Corte Suprema. Pone ahí un aparato de radio. Y él parado y acusaba me señalaba con el dedo del aparato, todo el mundo veía la cara del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿lo recuerda? Claro, el populismo es el gran engaño a las masas. Un escritor ecuatoriano que murió hace unos años, llamado Agustín Cueva, a quien conocí mucho, era buen amigo mío, hizo una definición de líder populista diciendo que fascina a las multitudes sin dejar de servir a las oligarquías. La palabra democracia puede dar muchas definiciones. Es un término muy complejo, pero lo que sí estamos seguros es que la esencia de la democracia está en el pueblo. El sueño democrático es la posibilidad de que el pueblo gobierne, que sea soberano y nadie se pueda oponer a él. Es decir, los gobernantes del país deben ser elegidos directamente por elección popular. Pero que el pueblo vote no quiere decir que existe una completa democracia. Si hablamos de que un país debe ser gobierno del pueblo, eso quiere decir que el pueblo debe participar activamente en las decisiones políticas. De lo contrario, el pueblo solo será una masa controlada por unos pocos. En este video hemos intentado explicar lo que es la democracia y sus derivados, pero nosotros, como amantes de la democracia, debemos permitir que el pueblo dé su opinión y participe. Veamos. ¿Qué es democracia? Democracia es un sistema político en que es un
sistema político en donde el poder está en el pueblo. ¿Usted cree que el pueblo gobierna este país? ¿Usted cree que el pueblo tiene el poder o es dominado por minorías? ¿Qué es democracia? La democracia, yo creo que es la libertad de pensamiento, ¿cachas? Por el cual te inclinas y que te dejen expresarte, ¿cachas? Como tu pensamiento te lo diga. ¿Cree que aquí en este país existe democracia? Democracia, yo creo que es muy limitado, porque siempre las cúpulas políticas son las que andan detrás de todo lo que es democracia, entre comillas. ¿Qué es democracia? Democracia, ser libre independiente. ¿Ah? Ser libre independiente. ¿Usted cree que en este país existe democracia? Aparte de algunos, pero otros no. ¿Cuál cree que es la solución a este país? La solución en este país sería que todo el mundo tenga que trabajar. Den trabajo también el gobierno. Gracias. ¿Usted cree que hay igualdad en este país? No. ¿Usted cree que se respetan los derechos civiles en este país? No. ¿Cuál cree que debería ser el cambio para mejorar este país? Para que se respeten esos derechos civiles. Una asamblea, pero gente nueva. Un recambio. Sí, un recambio. Sí, claro. ¿Usted estaría dispuesta a luchar por eso? Claro. Un movimiento. Un movimiento, a mover, sí. ¿Cuál cree que es la solución a este país? Mande. La solución a este país. Un cambio. Gracias. ¿Cuál cree que es el ideal de la democracia? El ideal de la democracia debería ser el respeto a los derechos del pueblo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a los derechos de la patria sobre todo, porque normalmente todos los que llegan al poder vienen a oprimir a los pueblos en lugar de gobernar administrando bien la justicia y la economía. No administran bien la economía porque se llenan los bolsillos, no administran la justicia porque manejan a la justicia con... Dominan el país la prensa, la banca, los políticos y hasta el Congreso. Todos estos son los rateros. A veces hasta la prensa, señor, hasta la prensa ha puesto en contra. Cuando inclusive el pobre ha querido reclamar algo, nunca le sacan la prensa al aire. Verá, uno porque les conviene. Verá, uno por lo que es pobre, uno no sigue juicio. A mí me sacaron en la prensa diciendo que yo soy drogadicto, por los de la prensa, diciendo que yo soy drogadicto, hasta la foto. Y yo si tuviera plata, yo les hubiera enjuiciado. Estos sí son para hablar. Son para descreditar, pero uno que tiene plata, ahí inmediatamente se ponen los ojos y las manos al cielo. ¿Qué es democracia? Gracias. Bueno, sería que, ¿cómo le digo? Será que el país un poco está, como le digo, en una situación baja, ¿no es cierto? Hay mucho desempleo, la mayoría de hoy jóvenes no tienen mucho empleo, no hay muchas fuentes de trabajo. Creo que lo que ahora quiere hacer el presidente, quiere ser una asamblea, una democracia. Para mí está correcto, o sea, yo pienso que es una democracia. Desde un punto de vista le veo así. ¿Qué quieren de este país? ¿Quieren igualdad o no? Sí. ¿Y qué están dispuestos a hacer por igualdad? Luchar. ¿Luchar? ¿De qué manera? Trabajar. Preguntamos al pueblo si ellos gobernaban en este país. La mayoría dijo que no. Otros, que son 137 personas, se abstuvieron de responder. De 500 personas que respondieron nuestras preguntas, 123 dijeron que sí gobernaban, es decir, el 26%. El 23%, que equivalen a 114 personas, dijo que el pueblo gobernaba un poco, mientras que la mayoría, hablamos de un 51%, que son 263 personas, dijo que el pueblo no gobernaba. Lo que quiere decir que el pueblo sabe perfectamente quién domina en este país y conoce muy bien cómo es la situación política del mismo. El pueblo necesita un cambio. El pueblo tiene razón de empezar su descontento. Y en democracia el pueblo es dueño de la soberanía. Y cuando el gobernante no cumple con condiciones esenciales, provoca una reacción del pueblo que le importa un comino la ley, porque el pueblo es la ley. Cada vez
una participación política directa para que su rol histórico se cumpla. Que no envejezcan tan pronto, por Dios santo. O sea, yo tengo 52 años y me siento y soy mucho más joven que muchos que tienen 25 en este país. Por el nivel de rebeldía, por el nivel de riesgo, por el nivel de innovación. O sea, muchos jóvenes ahora que tienen educación, que tienen posibilidades económicas, lo único que quieren es comodidad y un matrimonio feliz. No se puede ser feliz en un país donde la mayoría es infeliz. ¿De qué te sirve tu carro, tu camaronera, tu penthouse si tienes que vivir en jaulas? Así cuando el país se joda, lo primero que haces es irte a Miami, bonita cosa. Y los que no nos podemos ir a Miami, y los que no nos queremos ir, no sé, estamos a punto de ser la generación fracasada. Este país está así por los jóvenes, no por los viejos, señores. Después de analizar lo que es democracia, sus ramas, su opuesto, diferentes puntos de vista y muchas otras cosas más, podríamos dar muchas conclusiones, las cuales siempre serían objetables y subjetivas. Aunque sí podríamos decir que a pesar de la evidente crisis política que ha caído al país debido a las tantas mentiras y decepciones, el pueblo parece que no aprende y sigue cometiendo los mismos errores, cayendo en las mismas frases demagógicas y las mismas promesas de siempre. Hoy queremos dar soluciones. Primero al pueblo, que dejen de votar con el corazón y más bien voten con la cabeza, que no se dejen engañar de los políticos que siempre han gobernado nuestro país. Ya es hora de una renovación. Debemos votar por las personas que estén más preparadas para gobernar y representar a todos los ecuatorianos. Pero tal vez lo más importante que tenemos que decir es a los jóvenes, porque ellos no son el futuro del país, ya son el presente. Y desde ahora todos los jóvenes debemos ser activos políticamente, no ser conformistas, buscar justicia por medios políticos y no violentos. Es la juventud la cual debe participar desde ahora en todas las decisiones que los gobernantes tomen. Si queremos un cambio, hay que luchar por él y jamás rendirnos. Yo no conozco ninguna otra fórmula de trabajar con éxito que la de conocer a fondo los problemas que uno quiere solucionar. Tener la honestidad para trabajar en la solución, tener la eficacia para trabajar en la solución y tener la solidaridad que se tiene que tener del sector público para que eso funcione y hacerlo con responsabilidad. No hay otra fórmula. El éxito es hacer realidad los sueños, sí, pero hacerlos realidad. El otro día decía José María Aznar algo muy cierto: solo en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra trabajo. Primero se trabaja y después se tiene éxito. Y el trabajo implica hacerlo en condiciones capaces de generar el éxito. Matar 100 ¿ok? Pero no en el sentido personal, ya, de ejecutarlos, de ponerlos en un paredón, sino en el sentido político. En ese momento se arregla el Ecuador. Yo creo en lo que dijo Carlos Julio Arosemena de 100 entierros de primera. Es más, mi hijo está haciendo una película partida de una idea mía que se llama 100 entierros de primera. Pero matarlos políticamente, ¿ya? Y en este país nadie ha muerto políticamente. Ya ven a Gutiérrez con buenas posibilidades en la asamblea, ya verán cuando Febres Cordero vuelve a hablar. Ahí tienen a León Roltós en un cuarto intento. Nebot aparece como la única opción de contrapeso en el Ecuador. ¿Dónde está la nueva generación que tiene que parir ustedes? Una revolución profunda, sincera, patriótica, que haga de nuestro país realmente, no como dice Correa, sino realmente un país independiente, libre y soberano. Bueno, soluciones mágicas no hay. Esas son las que dan los populistas. Este país no se mejorará mientras no impulsemos un proceso educacional que produzca recursos humanos bien preparados, para que desde la policía de la esquina hasta el obrero, el mecánico, el electricista, el diputado, el periodista, el abogado, el médico, todos sean eficientes por una buena preparación. Para vivir en democracia debemos vivir la democracia día a día, es decir, ser justos, solidarios y altruistas cada momento de nuestras vidas. Nosotros estamos comprometidos a participar políticamente y a cambiar el país de una vez por todas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer el cambio?
duérmete, pequeño.